Es importante educar en igualdad porque es importante educar en valores, y la igualdad es un valor de comunidad, es un valor de sociedad que contribuye a generar pues sociedades más inclusivas, más diversas y respetuosas con todo el mundo. La educación es un factor más dentro de la complejidad de agentes que intervienen en el avance hacia un mayor grado de igualdad social. En la etapa educativa pasamos muchos años de nuestra vida y es un momento en el que se contribuye a nuestros procesos de socialización. Por tanto, el ámbito educativo es corresponsable en la socialización de las niñas y niños en los valores que compartimos como una sociedad democrática y de derecho. A nivel institucional, la propuesta obvia y necesaria es que las instituciones públicas sigan invirtiendo los recursos necesarios en la promoción de la igualdad, que además se promueve a muchos niveles. Podemos hablar de la promoción de la ruptura con los estereotipos de género, podemos hablar de la prevención de la violencia, podemos hablar de la eliminación de conductas sexistas, el empoderamiento de las niñas en determinados ámbitos, como por ejemplo el tecnológico, el científico, incluso el ámbito del deporte, y luego podemos hablar del papel que desempeñamos las personas en el propio avance social. En este sentido, yo lo que siempre propongo es tiempo de reflexión, tiempo de descanso, en un sentido de toma de conciencia de quiénes somos y de cuál es nuestro papel a nivel familiar, a nivel interrelacional y a nivel social. La consultoría de igualdad, así en términos generales, es la provisión de servicios especializados a cualquier tipo de entidad, bien sea del ámbito público, privado, del tercer sector, en ámbito de igualdad. ¿Esto qué quiere decir? Que acompañamos o asesoramos a las organizaciones para que hagan, en primer lugar, el cumplimiento de igualdad, porque hay un extenso marco normativo a nivel estatal y a nivel europeo, que obliga a las entidades a cumplir con determinados mandatos. Eso es una de nuestras vías de acción. Y la otra vía de acción, que es complementaria, es desde un saber especializado, es decir, conocedor de las teorías y propuestas de género que se han ido construyendo científicamente a lo largo del tiempo, pues dotamos de un marco de interpretación y de análisis y un marco de propuestas para ir implementando medidas que de una forma eficaz puedan ir contribuyendo a generar el cambio y a asentar la igualdad a nivel social. Lo que solemos contar habitualmente es que el género es el aprendizaje de un determinado rol o comportamiento o papel social en la vida en función de los cuerpos que tenemos al nacer. Hay corrientes que dicen que no es tanto la diferencia entre sexo o género, sino que son dos partes de un mismo compendio, ¿no? En función de nuestros órganos, en función del cuerpo que tenemos, la sociedad durante los procesos de socialización, se nos van adjudicando determinados comportamientos o roles. Lo que pasa es que eso luego impregna también en quiénes somos y en nuestra propia identidad más profunda, y la vida es difícil en general, entonces siempre tratamos de ir acoplando el aprendizaje de lo que hemos sido para dar una respuesta a lo que la sociedad espera de nosotras y de nosotros. Dicho lo cual, todavía seguimos aprendiendo sobre el género y aprendiendo cómo lo integramos y cómo lo podemos ir sobrepasando, sin necesidad de decir tampoco que necesariamente todo lo que nos trae los géneros en sí mismo podría ser malo, sino esa atribución como más encasillada y una atribución de diferente poder o de diferente valor que se le atribuye a lo que es masculino y femenino dentro de una casilla determinada. Se le da diferente importancia a unas cosas y a otras por una tradición y al final por un paradigma social que hemos ido aprendiendo las personas, y que generalmente todo lo asociado a la masculinidad tiene más valor que todo lo que se viene asociando a la feminidad. Entonces tendríamos como dos líneas de acción también. Por un lado, romper esa estricta barrera entre lo que pueden ser o hacer o sentir las personas en función de su sexo o género, y por otro lado también romper esa atribución desigual, ¿no?, del valor, que al final se traduce en que haya una jerarquía de género, y eso repercute en la discriminación y en la constricción también al pleno desarrollo de las personas en tanto que personas, más allá de lo que la sociedad les atribuye. Creo que el profesorado necesita una formación específica en género porque juega un papel trascendental en el pleno desarrollo de las niñas y niños, si hablamos de una etapa educativa más temprana, de cara al papel que van a jugar en la vida. Entonces, el profesorado es un transmisor no solo de un currículo, digamos, estrictamente teórico o de recursos, ¿no?, de aprendizaje, sino que también es un transmisor, el profesorado, de valores sociales, y en tanto que la igualdad es un valor propio de nuestras sociedades que debemos atesorar y cultivar para que siga creciendo fuerte, el profesorado está interpelado para que
que juegue el papel que debe desempeñar. Y por eso es necesario que reflexione, que lea y que lleve a cabo iniciativas en el aula que puedan hacer que este valor sea transmitido a las generaciones infantiles o que están desarrollándose en la etapa escolar. En mi desarrollo profesional, cuando me relaciono con personas y hacemos, por ejemplo, sesiones formativas o grupos de trabajo, me encuentro me encuentro sesgos casi siempre, pero igual que yo también aporto sesgos, porque al final los sesgos son patrones de pensamiento inconscientes que actúan, ¿no? y determinan nuestra manera de pensar, nuestros canales de pensamiento, la manera en que construimos las ideas y las narrativas con las que vivimos. Entonces, sesgos siempre tenemos. Los sesgos de género que me encuentro generalmente tienen que ver con dos grandes líneas. Por un lado, una anulación o negación total de que existe desigualdad, lo cual también es comprensible porque estamos en un entorno en el que existe una desigualdad real ante la ley, tenemos igualdad de oportunidades, tenemos igualdad de trato generalmente, o al menos está reconocida socialmente, pero a medida que vamos avanzando como sociedad en ese nivel, siguen perviviendo otro tipo de sesgos que determinan, en primer lugar, esa negación, por tanto, de una desigualdad más profunda que tiene que ver con aspectos más, digamos, invisibles, ¿no? De cómo nos comportamos socialmente, porque normalizamos determinadas conductas. Entonces, igual que hemos normalizado que las mujeres estamos llamadas, por ejemplo, a asumir determinados roles como los cuidados, ¿no? o las atenciones más emocionales al resto de personas, también hemos asumido socialmente que a lo mejor de otros sujetos, como pueden ser los varones, están llamados a comportarse de determinada manera. Entonces, los sesgos de género lo que están haciendo es que las personas tengan una expectativa del comportamiento de la otra o del otro en función de qué sexo o género tenga atribuido. Y eso es muy difícil de hacer ver, pero igual que es difícil de hacer ver para cualquier persona, cuando nos llaman la atención sobre patrones de pensamiento que tenemos, pasa a veces también con las personas con el antirracismo, nos dice tenemos patrones, ¿no? de sesgos que no nos estamos dando cuenta de cómo funcionamos socialmente en esa discriminación racial. Pues con el género pasa exactamente lo mismo, entonces es muy difícil hacer ver esto cuando no hay una intención, ¿no? de podernos plantear cómo pensamos. Y luego, por otro lado, tenemos unas posturas que son cada vez más minoritarias, que es una negación total de cualquier aspecto que tenga que ver con la desigualdad. Al final lo que hay es un sentimiento de amenaza hacia un pensamiento heredado que se cree que es natural y único, ¿no? Desde la perspectiva de género, de lo que se trata también es de decir los pensamientos o las maneras de funcionar socialmente no son naturales, son construidas y por tanto siempre hay una oportunidad de transformación. Y yo creo que esa es una de las ideas más potentes que se puede aportar cuando trabajamos la igualdad. Una de las formas que yo tengo para tratar de hacer tomar conciencia o sensibilizar o dar el primer paso para asumir un cierto compromiso, ¿no? de las personas con las que trabajo, en primer lugar siempre es partir de que no hemos de culparlos nunca de nada, ¿no? A no ser que siempre hay personas que tienen una intencionalidad expresa de dañar a la otra persona que tienen delante, que en general no es así. Lo primero que hay es decir, bueno, no pasa nada con esto, todas hemos aprendido en un determinado comportamiento social y hemos heredado una determinada forma de pensar. Todas y todos tenemos un currículum oculto, ¿no? Hay que irlo desvelando. Entonces, ¿qué podemos utilizar? Los recursos audiovisuales son muy buenos, por ejemplo, hay algunos cortos, anuncios, hay películas, hay extractos de libros que nos ayudan como instrumentos ajenos a nuestra vida cotidiana a poner la luz sobre determinados comportamientos sociales. Cuando tratamos de identificarlos en otra persona es más fácil que cuando directamente tratamos de identificarlos en nosotras mismas, porque nosotras nos queremos proteger, todo el mundo quiere protegerse, nadie quiere salir dañado de ningún tipo de situación. Entonces, si volcamos esa luz sobre otros comportamientos de otras personas, puede hacer un reflejo para que seamos conscientes de que nosotras y nosotros también estamos a veces reproduciendo, ¿no? esas desigualdades. Siempre, además, con el máximo humor posible y siempre un poco de decir, bueno, esto es un camino largo, vamos a tratar de trabajar conjuntamente en esto y que cada cual asuma al final el papel que cree que le corresponda.